Hoy queremos seguir en continuación del tema que estamos estudiando, analizando, exponiendo. Y yo sé que ha sido una palabra, ha sido un tema, ha sido un estudio que ha traído cambios en nuestras vidas. No solamente a ustedes, a mí también. Cada vez que nos acercamos a las escrituras, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios y comenzamos a estudiarla en profundidad y comenzamos a escudriñarla tal como ella es y como dice ella misma, comenzamos a aprender a Cristo, comenzamos a aprender a Dios, comenzamos a profundizar y aprender muchas cosas que el Espíritu tiene en su palabra para nuestro espíritu. Nuestras mentes están siendo abiertas, nuestro conocimiento está siendo ampliado a través de la palabra de Dios y a través de este estudio que estamos realizando. Nosotros estamos hablando del propósito del Evangelio, el propósito del Evangelio. Y esto ha sido un tema que ha transformado mi vida, no fue planificado, pero Dios puso en mi corazón hablar del propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Cuál es el propósito eterno que nos trae el Evangelio? Y estamos en la introducción de la carta a los romanos porque hemos sido dirigidos por el Espíritu de tomar esta carta del apóstol Pablo a los romanos, la cual nos revela el propósito eterno del Evangelio. No hay otra carta tan profunda que nos hable del Evangelio del reino, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Dios, del Evangelio de las buenas nuevas, que la carta a los romanos. Y hemos tomado, en la semana pasada tomamos el capítulo 1 hasta el verso 17 y vamos a hacerlo exegéticamente, o sea, aplicar estos principios que nos enseña el apóstol Pablo a través de esta carta, que es los resultados, los beneficios y el propósito del Evangelio, tanto personalmente como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que yo quiero leer los versos del 10 al 12 del capítulo 1 de Romanos para usarlos como plataforma e introducción a lo que vamos a tocar hoy. Dice el verso 10 del capítulo 1 de Romanos: rogando que de alguna manera tenga al fin, o sea, el apóstol Pablo hablando aquí, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Este verso entonces nos revelan el deseo, el propósito por la cual el apóstol Pablo quería visitar a Roma, visitar la iglesia que estaba allí en Roma. El verso 11 dice: porque deseo veros. ¿Ve? El deseo, el anhelo, la pasión. Y esto nos enseña un principio que todo ministro debe de tener en el espíritu, y es el deseo de visitar a otros. Es el deseo de llevar el evangelio a otros. Es el anhelo, la pasión de establecer iglesias, de establecer cuerpos, de establecer a los cristianos, al creyente. Tiene que ser el deseo, el anhelo de visitar a aquellos que han sido salvos con un propósito. El verso 12 dice el mismo verso 11: para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Verso 12: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Más luego nosotros vamos a interpretar y vamos a explicar esos 3 versículos. Amén. Así que en esos 3 versículos nosotros vemos el anhelo, el deseo, la pasión que viene por el Espíritu al apóstol Pablo de visitar a esa iglesia que se encuentra en Roma. En este día yo quiero hablar de 6 aspectos especiales en esta iglesia de Roma, por la cual Pablo supo por noticias de otro o oyó por otros mensajeros, amigos de él en el ministerio, que esa iglesia tenía 6 aspectos que esta iglesia tenía en Roma, que Pablo deseaba visitar esa iglesia.
El primer aspecto que esta iglesia tenía era que era una iglesia fuerte. Era una iglesia fuerte. Aquí vemos entonces por qué el apóstol Pablo deseaba ir a esa iglesia que estaba en Roma. Y era que Pablo sabía que esta iglesia era fuerte. Es muy interesante nosotros en este día saber y entender, como ministros que somos, ministros de Dios, ministros que hemos sido llamados a la predicación, a la exposición, a la proclamación de este evangelio que se nos ha sido otorgado por gracia, de saber que hay iglesias fuertes. Hoy en día necesitamos iglesias fuertes. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. El cuerpo de Cristo no se trata de una persona, se trata de muchos. Oigan esto, el cuerpo de Cristo se trata de muchos. La iglesia no es una sola persona. La iglesia es un cuerpo de muchos miembros. La iglesia es un cuerpo de muchos miembros. Y cada miembro tiene su función diferente. Por lo tanto, Pablo miraba a esa iglesia de Roma, la cual él todavía no había visitado, porque esta carta él le escribe desde el presidio, desde la cárcel en Corintios. De allí él escribe esta carta, pero Pablo sabía que esta iglesia era fuerte. Hoy en día nosotros necesitamos iglesias fuertes, iglesias de fortaleza, iglesias que estén bien fundamentadas en la persona de Cristo. Necesitamos esa iglesia fuerte. Y primero, aquí, esta iglesia era una iglesia que tenía como factor, era una iglesia laica. Era una iglesia laica. Un autor del IV siglo dice que los ciudadanos de Roma o romanos habían abrazado la fe de Cristo sin ningún signo de obras poderosas de algunos de los apóstoles. Eso lo vamos a estudiar ahora porque van a surgir algunas preguntas, que cómo el evangelio llegó a Roma si no fue ninguno de los apóstoles. Esta iglesia era laica porque era una iglesia que no fue fundada por ningún apóstol. No se registra en la historia, no se registra en la Biblia que haya ido alguno de los apóstoles de Jesús o alguno de los apóstoles a ese lugar y haya fundado esa iglesia. ¿Ok? Era una iglesia laica. El contenido entonces de esta epístola, muestra un pueblo de gran profundidad y madurez espiritual. Era fuerte porque esta iglesia mostraba madurez espiritual profunda. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta. La pregunta que tenemos que hacer es esta. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? ¿Cómo llegó este evangelio que nosotros predicamos hoy y que el apóstol Pablo predicaba a Roma? ¿Y quién fundó esa iglesia en Roma? Ya sabemos que es una iglesia fuerte, ya sabemos que es una iglesia laica, ya sabemos que es una iglesia espiritualmente madura, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo llegó el evangelio a Roma? ¿Cómo llegó el evangelio a esa ciudad, a esa capital? ¿Y quién fundó la iglesia? Lo único que podemos saber, que con seguridad, es que había una iglesia grande y floreciente en esa capital. Allí lo único que podemos saber a través de las escrituras y de lo que nos dice Pablo y el libro de los Hechos, el libro de Romanos, es que allí había una iglesia floreciente, en crecimiento. Pero no se sabe cuándo fue fundada la iglesia y hay varias posibilidades. Hay algunas posibilidades y una de las posibilidades es que en el día de Pentecostés, romanos, como dice Hechos capítulo 2, verso 10, tanto judíos, romanos y prosélitos habían recibido el evangelio. En el día de Pentecostés, allí en el capítulo 2, verso 10. Un prosélito es un extranjero, un gentil que se convirtió al judaísmo.
Ahora la pregunta también es que si hay alguno que en ese movimiento del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés y en el capítulo 2, se haya convertido. No hay mención específica de convertidos romanos allí, pero los romanos son el único grupo identificado entre los peregrinos europeos. La segunda posibilidad es que Pablo conocía personalmente a varios de los miembros de la iglesia de Roma. Esa es una de las posibilidades, y era que Pablo conocía personalmente a varios miembros de la iglesia de Roma. Él los había conocido con anterioridad en otros lugares. La iglesia pudo haber sido fundada por alguno de ellos, porque Pablo en el capítulo 16, verso 3, y en Hechos capítulo 18, verso del 2 al 3, menciona y saluda a Aquila y a Priscila, que eran judíos, en estos dos capítulos, en estos dos libros. En el capítulo 16, verso 3, posiblemente una de las posibilidades era que Aquila y Priscila, que era un matrimonio judío, hayan ido a Roma y fundado la iglesia, porque Pablo los saluda y él los conoce allí. Además, saluda a creyentes bien conocidos de quienes dice que estaban en Cristo. Esto está en Romanos capítulo 17, capítulo 16, verso 7, porque él dice, y los que están en Cristo, como Andrónico y Junías. Romanos 16, 7. También saluda a Rufo. Rufo, que quizá sea el hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz de Cristo. ¿Usted se acuerda? Allí en Marcos capítulo 15, verso 21, cuando Jesús se cansa de cargar la cruz, hay un personaje que le decían el Simón de Cirene. Él lleva la cruz. Algunos estudiosos creen que este Rufo que Pablo menciona y saluda en la carta de los Romanos, allí en el capítulo 16, verso 7, sea hijo de Simón de Cirene. Pablo también podría haber conocido a Rufo y a su madre en Antioquía. La tercera posibilidad es que probablemente los primeros en llevar el evangelio a Roma fueran seguidores laicos de Jesucristo. Seguidores que no se mencionan en las escrituras, pero la Biblia dice que hay muchos que seguían a Jesús. No menciona sus nombres, pero posiblemente estas personas que hayan llegado a Roma hayan sido seguidores laicos. O sea, no los envió un apóstol, no los envió un concilio, no los envió nadie allá a Roma, pero posiblemente una de las posibilidades es que algunos de ellos, en medio de la persecución de aquel día que Nerón persiguió a la iglesia, posiblemente ellos hayan salido hacia allá huyendo, y allí uno de ellos haya establecido y fundado la iglesia. Esto entonces coincidía con la gran estrategia de Pablo como comandante en jefe para la evangelización del mundo. Oigan esto, ¿por qué esta información? ¿Por qué esto es tan importante conocerlo? Porque aquí estamos viendo a un apóstol estratégico. Estamos viendo a un hombre con estrategia. ¿Por qué Pablo sentía el deseo, el anhelo de ir a Roma? Y tomó estratégicamente y escribe esta carta con estrategias de gobierno, estrategias del Espíritu, estrategias de parte de Dios para visitar a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué este deseo y este anhelo, el cual tiene que estar en cada uno de nosotros? Y la estrategia de Pablo era esta. Si Pablo escribía esta carta y esta carta lograba llegar a Roma, y Pablo, en todo lo que hemos dicho hasta ahora, conocía amigos y tenía amigos allá, era una conexión divina para que el evangelio llegara a la ciudad, a la capital de Roma. ¿Por qué? Porque Roma estaba en un lugar estratégico, en un lugar de mucho negocio, en un lugar de muchas empresas, en un lugar de mucha visitación de diferentes naciones, pueblos. Era un lugar gentil donde mucha gente visitaba esa capital, y Pablo,
como un visionario de Dios. Oigan esto. Entonces, aquí hay un principio, es que los hombres de Dios no solamente tienen que tener una visión interna, sino tienen que tener una visión externa. ¿Qué significa esto? No es una visión para mi casa solamente. No, yo tengo una visión para mi casa para que todo el mundo sea evangelizado. No. Tú tienes que tener una visión fuera de las cuatro paredes. El apóstol Pablo deseaba llevar el evangelio porque el evangelio en él había creado un deseo, una pasión, había puesto un despertar, le había dado una visión. La visión siempre viene del Espíritu, la visión es del Espíritu. Pablo, a través del evangelio que había recibido, el mismo evangelio despierta en él una visión, y es de evangelizar a Roma. Pero él lo hace estratégicamente. ¿Qué Pablo está haciendo? Bueno, de la única manera que yo puedo evangelizar a Roma es conectándome con gente en Roma. Esto es una enseñanza muy grande para aquellos que quieren crecer no solamente en su país o en su aula, en su iglesita, en su ciudad, en su tierrita. No. Esto es una enseñanza estratégica para aquellos que quieren evangelizar no solamente su ciudad, sino de establecer el reino de Dios fuera de su ciudad. Sino aquellos que quieren establecer el reino de Dios fuera de su país, fuera de su nación, fuera del estado, en el mundo entero. ¿Qué nos enseña esto? Estratégicamente, esto nos enseña a nosotros que como Pablo buscaba una estrategia, Pablo estaba implementando una conexión, Pablo estaba buscando un ancla, Pablo estaba buscando una plataforma para poder llevar el evangelio del reino a Roma. Esto es tremenda enseñanza. Quizá tú te encuentres en tu nación, te encuentres en tu casa, te encuentres en tu país, y hay un anhelo, te encuentras en tu iglesia, en tu ministerio, en tu congregación, en tu oficina, y hay un anhelo y un deseo de parte de Dios en tu espíritu, escúchame bien, de evangelizar a tu familia, de evangelizar al vecino, de evangelizar a tu nación, a tu país, que tú quieres llevar el evangelio a las naciones, a los pueblos, a los países, tú quieres llevar el evangelio al otro lado del mundo, donde está la necesidad. Pero necesita lo que Pablo tenía. Número uno, Pablo tenía una visión. Número dos, Pablo tenía un deseo de parte de Dios. Y Pablo tenía una conexión. Diga, conexiones. Sin conexiones divinas que son puestas por Dios, no es posible llevar el evangelio a otros lugares, porque tú no vas a salir a lo loco, coger un avión, coger un barco e irte para la ventana 1040, para el Jurutungo por allá, sin saber para dónde tú vas, sin tener una conexión divina en aquel lugar, a menos, porque yo conozco casos de que Dios le ha hablado a mucha gente, le ha dicho, sal a tal país, sal a tal país, pero es que ya el escenario está preparado. Ya hay alguien allá, aunque él no lo conozca, pero Dios lo conoce, que lo va a conectar. Pablo entonces usa esta estrategia y dice, yo deseo ir allí, pero yo necesito gente allá que me reciban y que reciban este ministerio. Vemos entonces estos tres aspectos, estas tres posibilidades que posiblemente Pablo haya tenido allí gente, de que haya gente allí que hayan fundado esa iglesia y de que hayan establecido. Pablo tenía el deseo entonces de evangelizar el mundo, y de la única manera que Pablo podía evangelizar al mundo actual en la cual él vivía, en la cual él estaba, era llegando a Roma, porque Roma era un país, un lugar, una ciudad, una capital estratégica. Y esto es lo que hacen los hombres de Dios. Cuando el evangelio se siente el deseo de predicarlo, se siente el anhelo de llevarlo. Cuando tú quieres predicar este evangelio, proclamar este evangelio que se te ha sido confiado, usted es una persona estratégica. Cada una de estas ciudades estaba a lo largo de los grandes caminos del mundo que llevaban directamente al corazón de la capital del mundo, la misma Roma. En todo el ajetreo del comercio y los viajes de uno a otro, había hombres que recorriendo el mundo
y llevando a cabo sus negocios estaban destinados a ser alcanzados para Cristo, convirtiéndose al mismo tiempo en misioneros laicos, misioneros que van y llevan el evangelio. Era inevitable que el evangelio entrara a Roma y una iglesia había de ser establecida en el corazón mismo de Roma. ¿Qué estrategia tan importante usa Pablo? Y es que Pablo no está pensando en sí, Pablo está pensando como Dios piensa en otro. Pablo dice, si yo logro establecer una congregación en Roma, si yo logro establecer una iglesia en Roma, el mundo va a ser alcanzado porque esa es la capital. Ahí va todo el mundo. El mundo puede ser alcanzado. El segundo aspecto de esta iglesia es que esta iglesia era una iglesia con reputación mundial. Una reputación mundial. Su fe era fuerte, según Romanos capítulo 1, verso 8. Tenía madurez espiritual y era capaz de digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Oigan esto, esta iglesia era una iglesia de reputación, era una iglesia de fe y era una iglesia que era capaz de digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según Pablo era una iglesia madura. Qué bueno es llegar a un lugar donde la madurez espiritual está presente. Qué bueno es predicar donde la madurez espiritual está presente. Donde tú ves madurez espiritual. Donde tú no ves resistencia. Siempre va a haber resistencia, pero la resistencia que siempre hay es de gente inmadura, no de gente madura. La gente inmadura espiritual siempre resiste la revelación que viene del Espíritu. Siempre está resistiendo la palabra. No son capaces de recibir esta palabra del Espíritu. No son capaces de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios. A mí me ha pasado muchas veces, y yo creo que a usted como ministro también le ha pasado, que usted llega a un lugar y usted lleva una palabra de parte de Dios, de parte del Espíritu. Inmediatamente que tú comienzas a hablar, usted ve resistencia. ¿Por qué? Porque hay inmadurez espiritual. Y esto nos ayuda a nosotros a ser balanceados. A los ministros esto nos ayuda a ser balanceados. Cuando tú tienes este discernimiento que el apóstol Pablo tenía, de discernir la congregación, si era madura o era inmadura, si era sólida o no sólida. Por ejemplo, cuando Pablo llega a Corintio, o él sabe de Corintio, él piensa que es una iglesia madura porque lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que otros le han contado, es una iglesia madura. Pero cuando Pablo va de verdad al corazón de la iglesia, encuentra que la iglesia no es madura, es inmadura. Por eso Pablo tenía muchas cosas que decirle a los corintios y no se las pudo decir por causa de su inmadurez. Escúchame bien tú que estás ahí mirándome a través de Facebook Live y me está escuchando. Si tú eres pastor, apóstol, ministro, evangelista. Cuando nosotros llegamos a una congregación o tenemos una iglesia que es madura, el mensaje del evangelio profundiza más fácil que en una iglesia inmadura. ¿Por qué? Porque una iglesia inmadura no es capaz de recibir la revelación del reino, de la gracia y el nuevo pacto. Hay que empezar de cero. Hay que darle lechecita. Hay que darle cosas blanditas para que ellos puedan entender. A menos que haya un proceso de entrenamiento, de evangelización, de revelación del Espíritu, donde esta gente pueda recibir el pan fresco del Espíritu. Esto lo vivimos, yo lo he vivido personalmente. Me acuerdo este año que salí a un lugar y me tocó predicar en una de las congregaciones. Y allí, inmediatamente que yo entré a esa congregación, una congregación bonita, linda, pero sentí en mí, percibí un espíritu religioso. Cuando yo percibí eso, inmediatamente me cambió la mente, me cambió todo. Y tuve que dejar lo que llevaba y orar al Señor. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des una palabra para esta gente, para tus hijos, porque es tu iglesia.
Y el Señor me la dio la palabra y yo pude ministrar no lo que llevaba, sino lo que yo le pedí a Dios que ellos necesitaban. Y le hablé. ¿Por qué? Porque así el apóstol Pablo, como un hombre, como un apóstol, discernía el ambiente. Usted y yo, como ministros de Dios, tenemos que discernir el ambiente o la plataforma en la cual se encuentra una congregación para poder hablar libremente. Hay lugares donde tú no puedes hablar con libertad de ciertos temas porque pueden hacerle daño a la congregación, no porque sean temas diabólicos, temas falsa doctrina, sino que no son capaces de recibir ese nivel de palabra de Dios. Y usted y yo, como gente madura, como el apóstol Pablo, tenemos que ser maduros para nosotros discernir el ambiente, percibir la plataforma, saber qué es lo que necesita la iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta iglesia de Roma, Pablo dice que era una iglesia espiritualmente madura y que era capaz de digerir el alimento sólido de la palabra. Qué interesante lo que Pablo discernió. Prácticamente cada página de esta carta cubre una doctrina de primera importancia o una discusión de cara. Por eso es que tú ves que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 de Romanos, usted va a ver este nivel de madurez. ¿Por qué? Porque era una iglesia que era capaz de recibir, por ejemplo, aquí vamos a tocar lo que es la justicia de Dios, la regeneración, la salvación, la gracia, la ley, el nuevo pacto, y vamos a hablar de todo. Ese nivel que el apóstol Pablo le escribe a Roma es porque esa iglesia era una iglesia capaz de digerir este nivel de revelación. La tercera aspecto de esta iglesia de Roma era que era una iglesia gentil. Pablo sabía que era una iglesia gentil. ¿Qué es una iglesia gentil? Bueno, a los gentiles se consideraban como aquellos que no estaban circuncidados, que no eran judíos. Aparte de eso, habían judíos gentiles también, que no eran circuncidados, según según Abraham, según la manera religiosa de los judaístas o del judaísmo o de los judíos de circuncidarse. Eso eran considerados gentiles, gente que no eran judías por nacionalidad, pero también gente y personas que no eran circuncidadas. Era una iglesia gentil. Allí había algunos judíos. Acuérdate que mencionamos a Aquila y a Priscila que posiblemente estaban allá. Hace recordar a los gentiles que constituían la vasta mayoría de la membresía en esa iglesia el hecho de que el cristianismo ha venido de raíces judías. Eso es lo que nos hace recordar, es que el cristianismo vino de raíces judías. Por lo tanto, se respetaba a los judíos en forma profunda, aun cuando se le hubiera superado en número. ¿Ve? En esa iglesia gentil, que Pablo sabía que era una iglesia gentil, era una comunidad gentil de romanos, habían gente también judías allí, pero no eran rechazados. Acuérdense de eso, no eran rechazados, sino que Pablo considera que la mayoría de esa congregación era gentil. El cuarto aspecto de esta iglesia era que era una iglesia perseguida. Era una iglesia perseguida, como hoy en día. Hoy quizás en los Estados Unidos no se ve tanto esto, pero si nosotros salimos fuera de esta nación, fuera de algunos de nuestros países, vamos a ver que en África, en Asia, lo que le llaman la ventana 1040 o al otro lado del mundo, Egipto, Pakistán, Israel y toda China, Japón, aún en medio de nuestros países del Caribe y de Sudamérica como lo es Chile, que han quemado iglesias en Chile, en Colombia, también en Brasil, hay iglesias que hoy en día son perseguidas. Abusadas, sus congregaciones, sus locales son quemados. Y como individuos también nosotros somos perseguidos dentro de nuestras casas, nuestros hogares. Quizá a ti te botaron de tu casa el día que tú dijiste que naciste de nuevo, el día que tú dijiste que eras cristiano, te despidieron de tu casa. Pero esta iglesia era una iglesia perseguida. La iglesia fue cruelmente perseguida 7 años después que Pablo escribiera esta gran epístola a los creyentes por Nerón. Si usted conoce la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, usted va a estudiar aquí. Nerón, un gobernante de esa época, había quemado a Jerusalén y culpó, él quemó
a Jerusalén y culpó a los cristianos de haber cometido ese acto de quemar la ciudad. Pero esto fue proféticamente porque el Señor le había dicho a ellos, a los discípulos, que este evangelio sería predicado en todo el mundo, en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Pero acordemos que los apóstoles se enamoraron de Jerusalén y la iglesia allí se enamoró y ellos creyeron que estaban allí cómodos, y el Señor permitió esta clase de persecución para que se cumpliera la palabra de Dios, que era por toda Samaria y por todo el mundo. Y uno de los primeros lugares que fue evangelizado fue Antioquía. Además, los creyentes fueron acusados de delito de canibalismo. Se dice que Roma, el enemigo rodeó a Jerusalén. Después de todo eso no había salida, no había entrada. Y se dice la historia, dice de la iglesia, que muchas de las madres, de las mujeres que quedaron allí, se comían a sus propios hijos. Ellos fueron acusados de eso y de estas prácticas inmorales y delitos contra el Estado. En realidad se le acusó de cuánto delito se cometía, y sin embargo la sangre de la iglesia demostró ser su semilla. Mientras más perseguían a la iglesia, mientras más cristianos mataban, más se multiplicaban. Aleluya, esto es tremendo. No importa quién te persiga, no importa en dónde tú te encuentres que haya persecución, esto va a traer como resultado una semilla de crecimiento y de multiplicación. Muchos de nosotros quizás no estemos preparados para esto, pero hay muchos de nuestros hermanos, y oramos por ellos en el nombre del Señor, que son siendo perseguidos, están siendo perseguidos. Y esto ha causado que su familia venga a Cristo. Esto ha causado que por causa de su muerte, los que han matado, los que han acribillado su vida, se han convertido al evangelio. Esto es muy importante. Este aspecto entonces de una iglesia perseguida, no solamente en esa época, sino en todas las épocas, porque los creyentes, al huir de la persecución, se dispersaron por todo el mundo, y donde quiera que fueron, predicaban las gloriosas buenas de este evangelio, o el evangelio de vida eterna en Cristo. El quinto aspecto es que esta iglesia era una iglesia triunfante, y la iglesia no se avergonzaba de su vida y testimonio. Era una iglesia triunfante. Esta iglesia estaba dispuesta a ponerse en pie y ser contada con los que sufrían. Que eso no nos hace falta en este día. Personalmente, como iglesia, una iglesia triunfante, una iglesia que esté dispuesta a ponerse de pies y a confesar y a contar las maravillas de Cristo, a pesar de los sufrimientos, porque hay gente que dice, yo estoy sufriendo, no tengo ánimo. Olvídese de eso. Todos vamos a sufrir, todos vamos a tener necesidad, es verdad, pero tenemos que tomar ánimo en el Espíritu, tenemos que tomar fuerzas en Dios y ponernos de pie y dar testimonio de aquel que nos salvó. Cuando Pablo era llevado con fuerte custodia a la ciudad como un prisionero de Roma, mientras estaba aún a 40 o a 60 kilómetros, la iglesia cristiana salió a recibirle y le recompensó o le acompañó en una marcha triunfal a través de toda esta distancia. Esto probó que era una iglesia triunfante. Esto está en Hechos capítulo 28, verso 13 al 15, donde dice que la iglesia recibió a Pablo. El sexto aspecto es que esta iglesia era una iglesia con una madurez teológica. Por eso es que la carta de los romanos es una carta teológica. Hay que estudiarla, hay que profundizarla y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación. Pablo no estaba escribiendo allí para combatir un error o tratar un problema o un peligro en especial. Pablo estaba escribiendo primeramente para arraigar y fundamentar a los creyentes romanos en la fe con toda la profundidad que le era posible, porque ellos vivían en el gran centro estratégico con un explosivo potencial para evangelizar al mundo. Por eso es que leímos verso 10, 11 y 12
del capítulo 1 que Pablo deseaba para confirmarlo a ellos y reafirmarlos en la verdad, porque Pablo vio que esta iglesia era capaz. Usted es capaz. Usted es una iglesia capaz. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser reafirmados en la verdad presente de Cristo. ¿Qué necesita la iglesia en el mundo entero hoy? ¿Qué necesitan nuestras congregaciones? Ser reafirmados, confirmados, establecidos una vez más en el fundamento del evangelio que es Cristo. Nosotros como ministros vemos esta gran necesidad. Y es un anhelo que yo siento, es un anhelo que yo creo que sienten todos los hombres de Dios, de volver a reafirmar a la iglesia. No importa si es de nuestro concilio o no concilio, no importa si está a la distancia o cerca, el propósito de cada uno de nosotros debe ser el del Pablo. A Pablo no importó si era del concilio tal, si lo había fundado fulano, a Pablo no le importó eso. Pablo dijo, a esta iglesia yo tengo que llegar porque yo necesito confirmarlos, afirmarlos en la verdad presente que es Cristo, en el fundamento, porque esto lo voy a usar yo estratégicamente para alcanzar al mundo. Esta epístola, igual que esta iglesia, era escrita para todos los hombres. Este evangelio es para todos los hombres. Este evangelio es para todo el mundo. Este evangelio es para la iglesia también, no solamente para el perdido. Alguien dijo que había que evangelizar otra vez a América Latina. Hay que evangelizar otra vez al mundo, especialmente a la iglesia. La iglesia necesita ser evangelizada otra vez, volverla al diseño original, porque perdió la rienda, perdió el camino, perdió el enfoque, perdió la visión de Cristo y se ha envuelto en muchas cosas. Por eso es que la iglesia de hoy necesita ser reevangelizada otra vez, desde adentro hacia afuera, no solamente el mundo que está perdido, porque la gente del mundo necesita a Cristo. Y tú que me estás mirando, si no tienes a Cristo, necesitas a Cristo. Pero la reevangelización se necesita dentro de nuestras congregaciones. ¿Qué significa eso? Necesitamos evangelizar a la iglesia otra vez, confirmarla, reafirmarla, volverla al fundamento, establecerla otra vez. Pero para esto se necesita hombres estratégicos, hombres de visión, hombres que vean en otros la necesidad, hombres que sientan en el espíritu la necesidad de llevar este evangelio al mundo. Y esta carta es como un testamento que se le estaba invirtiendo a esta iglesia. La verdad principal del evangelio estaba exponiéndose allí. Y esto se ve según las características especiales de esta carta. Había una necesidad, Pablo vio la necesidad y escribió esta carta. Y por último, era un plan mundial de Dios para todo Israel y para todo el mundo gentil. Era un plan divino de Dios que Pablo había adoptado en su espíritu para evangelizar no solamente a Roma, porque Pablo no veía solamente a Roma, Pablo veía el mundo completo evangelizado. Este es el propósito del evangelio. Este es el fundamento del evangelio. Que la gente conozca a Cristo y que el mundo vuelva a Dios. Pero solamente esto se logra con un hombre estratégico, con un hombre visionario y con un hombre con el deseo del Espíritu Santo en su corazón de evangelizar no solamente su tierra, no solamente su casita, no solamente su ciudad, sino el mundo, en el nombre del Señor. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de retomar el evangelio una vez más y hacer lo propio de nosotros como lo hizo Pablo y llevarlo al mundo. Predicar a Cristo donde quiera que estemos, en el trabajo, en la familia, los vecinos, en cualquier lugar. Aproveche este día para predicar el evangelio de Cristo a todo el mundo. En la hora del break, en la hora del almuerzo, allí predique a Cristo. Allí aproveche para evangelizar a alguien. Allí aproveche estratégicamente para evangelizar al jefe, para evangelizar a una persona.
y hablarle del amor de Cristo. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor y te animo a que hagas lo que Pablo hizo. Usa la estrategia. Usa la estrategia. Ten visión y que haya un fuego en tu espíritu para evangelizar al mundo.